Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com y en este video vamos a compartir con ustedes la etapa de colocación, otra sección del estudio de la vida entre vidas hecho por el doctor Michael Newton. En esta etapa también vamos a escuchar sobre el caso número 16 que comparte el doctor Newton con nosotros. Y en esta parte el doctor Newton empieza diciendo: mi impresión de las personas que creen que tenemos un alma es que imaginan que todas las almas probablemente se mezclan en una gran congregación de espacio. Muchos de mis pacientes también creen esto antes de empezar sus sesiones. Después de despertar, no es de extrañar que expresen sorpresa con el conocimiento de que todos tienen un lugar designado en el mundo espiritual. Cuando comencé a estudiar la vida en el mundo espiritual con personas bajo hipnosis, no estaba preparado para escuchar sobre la existencia de grupos organizados de apoyo del alma. Había imaginado espíritus flotando sin rumbo por sí mismos después de abandonar la Tierra. La ubicación en un grupo, en el mundo espiritual, está determinada por el nivel del alma. Después de la muerte física, el viaje de un alma de regreso a casa termina con el desembarco en el espacio reservado para su propia colonia, siempre que no sea un alma muy joven o aislada por otras razones, como se menciona en el capítulo 4. Las almas representadas en estos cúmulos de grupos son viejos amigos íntimos que tienen aproximadamente el mismo nivel de conciencia. Cuando las personas entran en trance, hablan de ser parte de un cúmulo de grupos de almas. Están hablando de una pequeña unidad primaria de entidades que tienen contacto directo y frecuente, como lo veríamos, por ejemplo, en una familia humana. Los miembros del mismo nivel tienen una sensibilidad mutua que está mucho más allá de nuestra concepción en la Tierra. Los grupos secundarios de almas se organizan en forma de un grupo de apoyo comunitario que es mucho menos íntimo entre sí. Los grupos secundarios, más grandes de entidades, están formados por conjuntos gigantes de grupos primarios. Digamos algo así como flores flotantes en un estanque. Los estanques espirituales parecen ser infinitos. Dentro de estos estanques, nunca he oído hablar de un grupo secundario estimado, que no esté estimado en menos de 1000 almas. Los muchos grupos primarios, los muchos grupos de cúmulos primarios que conforman un grupo secundario parecen tener relaciones esporádicas o en todo caso ningún contacto en absoluto entre los grupos. Es raro que encuentre almas involucradas entre sí de alguna manera significativa o importante que sean miembros de dos grupos secundarios diferentes, porque el número de almas es tan grande que no es necesario. Los grupos primarios de subgrupos más pequeños varían en número y contienen entre 3 y 25 almas. Me han dicho que el grupo promedio es de alrededor de 15, lo cual es llamado el círculo interno. Cualquier contacto de trabajo entre los miembros de diferentes grupos de almas se rige por las lecciones que se aprenderán durante una encarnación. Esto puede deberse a una conexión de vidas pasadas o al rasgo de identidad particular de las almas involucradas. Las relaciones entre almas, miembros de diferentes grupos, generalmente implican roles periféricos en la vida en la Tierra, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, un compañero de escuela secundaria que alguna vez fue un amigo cercano, pero a quien ahora solo ves en las reuniones de exalumnos. Los miembros del mismo grupo de almas están estrechamente unidos por toda la eternidad. Estos grupos muy unidos a menudo se componen de almas con ideas afines, con objetivos comunes y continuamente trabajan juntos. Por lo general eligen vivir juntos como parientes y amigos cercanos durante sus encarnaciones en la Tierra. Es mucho más común para mí encontrar el hermano o la hermana de un paciente de vidas anteriores en el mismo grupo de almas en lugar de las almas que han sido sus padres, por ejemplo. Los padres pueden encontrarse con nosotros en la puerta de entrada al mundo de los espíritus
después de una muerte en la tierra, pero es posible que no veamos mucho de sus almas en el mundo de los espíritus. Esta circunstancia no existe por razones de madurez, ya que un alma padre podría estar menos desarrollada que su descendencia humana. Más bien, es más una cuestión de aprendizaje social entre hermanos que son contemporáneos en un periodo de tiempo. Aunque los padres son las principales figuras de identificación de un niño para los efectos kármicos, buenos y malos, con frecuencia nuestras relaciones con los cónyuges, hermanos, hermanas y amigos cercanos selectos durante toda una vida son las que más influyen en el crecimiento personal. Esto no quita para nada la importancia de los padres, tías, tíos y abuelos de otra generación que nos sirven de maneras diferentes. Las figuras 1 y 2, aquí estamos viendo en pantalla la figura 1, representan un escenario espiritual aleatorio de almas. En la figura 1 que vemos en este momento, un alma en el grupo 1 primario, que es el pequeño círculo que está al lado izquierdo dentro del círculo A superior, ¿no? Un alma en el grupo 1 primario, ubicado dentro del grupo A secundario más grande, trabajaría estrechamente con todas las otras almas en el grupo 1. Sin embargo, algunas almas en los grupos 9 y 10 primarios, detallados en la figura 2, también podrían trabajar juntas. Aquí vemos la figura 2, ¿no?, en pantalla. Las almas más jóvenes dentro de los grupos secundarios A, B y C, que vemos nuevamente aquí en la figura 1, probablemente tendrían poco o ningún contacto entre ellas en el mundo espiritual o en la tierra. La estrecha asociación entre las almas depende de su proximidad asignada entre sí en los cúmulos de grupos, donde existe una similitud entre el conocimiento y la afinidad provocada por las experiencias terrenales compartidas. El siguiente caso, que es el caso número 16, nos ofrece una descripción de cómo es volver a nuestro grupo después de la muerte física. Y aquí pasa el Dr. Newton a compartir el diálogo que tuvo con su paciente del caso número 16. El Dr. Newton le dice al paciente: quiero que me lleves a través de esa escuela. Perdón, empieza con esta pregunta. Dice: una vez que abandonas el área de preparación y has llegado al espacio espiritual donde perteneces, entonces, ¿qué haces? La paciente dice: voy a la escuela con mis amigos. El Dr. Newton le pregunta: ¿quieres decir que estás en algún tipo de aula espiritual? La paciente dice: sí, donde estudiamos. El Dr. Newton dice: quiero que me lleves a través de esta escuela desde el momento de tu llegada para poder apreciar lo que te está sucediendo. Comienza diciéndome lo que ves desde afuera. Y la paciente, sin dudarlo, dice: veo un templo griego perfectamente cuadrado, con grandes columnas esculpidas, muy hermoso. Lo reconozco porque aquí es donde regreso después de cada ciclo. Esta paciente le dice ciclo a cada vida. El Dr. Newton dice: ¿qué hace un templo griego clásico en el mundo espiritual? La paciente se encoge de hombros y dice: no sé por qué se me aparece de esa manera, excepto que parece muy natural, ¿no?, desde mis vidas en Grecia. El doctor le dice: muy bien, continuemos. ¿Alguien viene a encontrarte? La paciente dice, se sonríe primero ampliamente y dice: mi maestra Carla. El doctor Newton dice: ¿y cómo se te aparece ella? La paciente con confianza dice: la veo salir de la entrada del templo hacia mí como una diosa alta vestida con largas túnicas. Uno de sus hombros está desnudo, su cabello está recogido y amarrado con un broche de oro. Ella se acerca a mí. El doctor Newton dice: mírate a ti misma, ¿estás vestida con las mismas prendas? La paciente dice: nosotros todos parecemos estar vestidos igual. Brillamos con luz y podemos cambiar. Carla sabe que me gusta cómo luce ella. Y el doctor Newton dice: ¿dónde están los otros? Y la paciente le dice:
Carla me ha llevado a mi escuela templo. Veo una gran biblioteca. Pequeños grupos de personas hablan en voz baja, en las mesas. Es tranquilo, cálido, una sensación de seguridad que me es tan familiar. El doctor Newton le pregunta, ¿todas esas personas aparecen como hombres y mujeres adultos? La paciente dice, sí, pero hay más mujeres en mi grupo. El doctor Newton le pregunta, ¿por qué? La paciente dice, porque esa es la valencia con la que se sienten más cómodos en este momento. Y aquí el doctor Newton nos hace una nota. Dice, la palabra valencia, utilizada por esta paciente para indicar la preferencia de género, es una elección extraña, pero funciona. Las valencias en química son propiedades positivas o negativas que, cuando se combinan con otros elementos, dan proporción. Las almas en grupos pueden estar inclinadas hacia personajes masculinos y femeninos o mezcladas. El doctor Newton continúa y le dice, bien, ¿qué haces después? La paciente dice, Carla me lleva a la mesa más cercana y mis amigos me saludan de inmediato. Oh, es tan bueno estar de vuelta. El doctor Newton le pregunta, ¿por qué están esas personas en particular aquí contigo en este templo? La paciente dice, porque todos estamos en el mismo grupo de estudio. No puedo decirte lo feliz que estoy de estar con ellos una vez más. Y en ese momento la paciente se distrae con esa escena y dice el doctor Newton que le toma un minuto comenzar de nuevo con ella. Entonces el doctor le pregunta, ¿cuántas personas hay en esa biblioteca contigo? La paciente hace una pausa mientras cuenta mentalmente y dice, alrededor de 20. El doctor Newton dice, ¿los 20 son amigos tuyos muy cercanos? La paciente dice, todos somos muy cercanos, los conozco desde hace siglos. Pero 5 son mis amigos más queridos. El doctor Newton dice, ¿cada una de las 20 personas tiene aproximadamente el mismo nivel de aprendizaje? La paciente dice, casi. Algunos están un poco más avanzados que el resto. El doctor Newton le pregunta, ¿dónde te ubicarías en el grupo en cuanto a conocimiento? La paciente dice, alrededor del medio. El doctor Newton le dice, en cuanto a aprender lecciones, ¿dónde estás en relación con tus 5 amigos más cercanos? La paciente dice, oh, estamos casi igual, trabajamos mucho juntos. El doctor Newton le dice, ¿cómo los llamas? Y la paciente se ríe y dice, tenemos nombres de mascotas el uno para el otro. El doctor Newton le dice, ¿por qué tienen apodos? La paciente responde, para definir nuestra esencia. Nos vemos entre nosotros como representando cosas de la Tierra. El doctor Newton le pregunta, ¿cuál es tu nombre de mascota? Y la paciente dice, Cardo. El doctor Newton dice, ¿y esto representa algún atributo personal? La paciente hace una pausa y dice, yo soy conocida por mis reacciones agudas a nuevas situaciones en mi ciclo, en mis rotaciones, dice. Y con decir rotaciones se refiere a sus ciclos de vida, ¿no? El doctor Newton le pregunta, ¿cuál es la entidad a la que te sientes más cercana y por qué? La paciente con risa suave responde, Spray. Él se vuelve loco en sus rotaciones, dice, dispensando su energía tan rápidamente que salpica en todas las direcciones, al igual que el agua que tanto ama en la tierra. El doctor Newton le dice, tu grupo familiar suena muy distintivo. Ahora, ¿podrías explicarme qué hacen realmente tú y tus amigos en ese ambiente de biblioteca? La paciente responde y dice, voy a mi mesa y todos miramos los libros. El doctor Newton le pregunta, ¿libros? ¿Qué tipo de libros? La paciente dice, los libros de la vida. El doctor Newton le pregunta, descríbelos lo mejor que puedas por mí. La paciente dice, son libros de imágenes, con bordes blancos y gruesos, de 2 o 3 pulgadas de grosor, bastante grandes. El doctor Newton le dice, abre uno de los libros de la vida y explícame qué ven tú y tus amigos en la mesa. La paciente hace una pausa mientras sus manos se juntan y se separan como si estuviera abriendo un libro. Y dice,
No hay escritura. Todo lo que vemos está en imágenes en vivo. El doctor Newton le pregunta, ¿imágenes animadas diferentes a las fotografías? Y la paciente dice, sí, son multidimensionales. Se mueven, cambian. Desde un centro de cristal que cambia con la luz reflejada. El doctor Newton le dice, entonces, ¿las imágenes no son planas? ¿Las ondas de luz en movimiento tienen profundidad? La paciente contesta, así es, están vivas. Y el doctor Newton le pregunta, dime cómo tú y tus amigos usan los libros. La paciente dice, bueno, al principio siempre están fuera de foco cuando se abre el libro. Luego pensamos en lo que queremos, el cristal cambia de oscuro a claro y se alinea. Entonces podemos ver en miniatura nuestras vidas pasadas y las alternativas. El doctor Newton le pregunta, ¿cómo es tratado el tiempo en estos libros? La paciente dice, por cuadros, páginas. El tiempo es condensado por los libros de la vida. El doctor Newton le dice, no quiero detenerme en tu pasado en este momento, pero echa un vistazo al libro y dime lo primero que ves. La paciente dice, falta de autodisciplina en mi última vida, porque eso es lo que tengo en mi mente. Me veo a mí misma muriendo joven en un duelo de amantes. Mi final fue inútil. El doctor Newton le pregunta, ¿ves vidas futuras en el libro de la vida? La paciente dice, podemos ver las posibilidades futuras, solo en pequeñas partes, en forma de lecciones. En su mayoría, estas opciones vienen después con la ayuda de otros. Estos libros están destinados a enfatizar nuestros actos pasados. El doctor Newton le pregunta, ¿me darías tu impresión de la intención detrás de esa atmósfera de biblioteca con tu grupo? La paciente dice, todos nos ayudamos mutuamente a superar nuestros errores durante este ciclo. Nuestro maestro está entrando y saliendo, así que estudiamos mucho juntos y discutimos el valor de nuestras elecciones. El doctor Newton le pregunta, ¿hay otras habitaciones donde las personas estudian en ese edificio? La paciente dice, no, esto es para nuestro grupo. Hay diferentes edificios donde estudian varios grupos cerca de nosotros. Aquí el doctor Newton hace una nota y dice, el lector puede consultar la figura 1 del círculo B como un ejemplo de lo que se entiende aquí, ¿no? En el gráfico, los grupos 3 y 7 representan una interacción grupal poco frecuente, aunque están muy cerca uno del otro en el mundo espiritual. Entonces el doctor Newton continúa y le pregunta a la paciente, ¿los grupos de personas que estudian en esos edificios son más o menos avanzados que los de tu grupo? La paciente dice, ambos. El doctor Newton le pregunta, ¿se te permite visitar esos otros edificios donde estudian las almas? La paciente hace una larga pausa y dice, hay uno al que vamos regularmente. El doctor Newton le pregunta, ¿cuál? La paciente dice, un lugar para los más nuevos. Los ayudamos cuando su maestro se va. Es bueno ser necesitado. El doctor Newton le pregunta, ¿cómo los ayudan? La paciente entre risas contesta, con sus tareas. Y el doctor Newton le pregunta, ¿pero los maestros guías no tienen esa responsabilidad? Y la paciente dice, bueno, verás, los maestros están mucho más avanzados. Se refiere al desarrollo, ¿no?, espiritual. Este grupo aprecia nuestra ayuda porque podemos relacionarnos con ellos fácilmente. El doctor Newton le dice, entonces, ¿haces de maestra estudiante con ese grupo? La paciente dice, sí, pero no lo hacemos en ningún otro lado. El doctor Newton le pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no podrían ir a tu biblioteca grupos más avanzados para ayudarte de vez en cuando? La paciente dice, no lo hacen porque estamos más avanzados que los más nuevos. Y tampoco infringimos en ellos. Si quiero conectarme con alguien, lo hago fuera del centro de estudios. El doctor Newton le pregunta,
¿puedes deambular por cualquier lugar siempre que no molestes a otras almas en sus áreas de estudio? La paciente responde con cierta evasión, diciendo: me gusta quedarme cerca de mi templo, pero puedo comunicarme con cualquiera. El doctor Newton le dice: tengo la impresión de que la energía de tu alma está restringida a este espacio espiritual, a pesar que puedes llegar más allá mentalmente. La paciente dice: no me siento restringida. Tenemos mucho espacio para andar, pero no me atraen. Y el doctor Newton nos dice: la declaración sobre la no restricción citada por el caso 16 parece contraria a los límites del espacio espiritual vistos en el último caso. Cuando inicialmente llevo al paciente al mundo de los espíritus, sus visiones son espontáneas, particularmente en cuanto al orden espiritual y su lugar en una comunidad de vida de las almas. Si bien el sujeto promedio, la persona promedio, puede hablar de tener espacios privados, en lo que respecta a vivir y trabajar, ninguno ve el mundo espiritual como limitante. Una vez que su recuerdo superconsciente se pone en marcha, la mayoría de las personas pueden decirme acerca de tener libertad de movimiento e ir a espacios abiertos donde las almas de muchos niveles de aprendizaje se reúnen en una atmósfera recreativa. En estas áreas comunales, las almas flotantes participan socialmente en muchas actividades. Algunas actividades incluso son bastante juguetonas, como cuando escucho que las almas mayores, entre comillas, molestan o fastidian a las más jóvenes sobre lo que les espera. Un paciente lo expresó de la siguiente manera. Dijo: nos hacemos bromas el uno al otro como un grupo de niños. Durante el juego del escondite, algunos de los más jóvenes se pierden y luego los ayudamos a encontrarse. El doctor Newton continúa y dice: también me dicen que a veces pueden aparecer, entre comillas, invitados en los grupos de almas para entretener y contar historias, de forma similar a los trovadores de la Edad Media. Otro paciente mencionó que a su grupo le encantaba ver aparecer a un personaje de aspecto extraño conocido como humor, y los hacía reír con sus payasadas. Con frecuencia, las personas en hipnosis consideran o encuentran difícil explicar claramente los extraños significados detrás de sus relaciones como almas, con otras almas. Una diversión que escucho con bastante frecuencia es que las almas forman un círculo para unificarse más y proyectar su energía de pensamiento. En ese caso, siempre reportan una conexión con un poder superior. Algunas personas me han dicho: los ritmos de pensamiento están tan armonizados que producen una forma de canto. Un baile elegante y sutil también puede tener lugar cuando las almas giran entre sí en una mezcla de energía, mezclándose y separándose en patrones exóticos de luz y color. También se pueden conjurar cosas físicas como santuarios, botes o barcos, animales, árboles o playas y océanos en el centro de estos bailes. Estas imágenes tienen un significado especial para los grupos de almas, como símbolos planetarios que refuerzan los recuerdos positivos de sus vidas pasadas juntas. Aparentemente, este tipo de replicación material no representa la tristeza de los espíritus que anhelan volver a estar en un estado físico, sino que más bien son una alegre comunión con eventos históricos que ayudaron a dar forma a sus identidades individuales. Para mí, estas expresiones míticas de las almas son de naturaleza ceremonial y, sin embargo, van mucho más allá del ritual básico. Y bueno, con esto vamos a dejar esta sección de la etapa de colocación de la investigación del Dr. Michael Newton del libro Vida entre Vidas. En el próximo video continuaremos con otra parte del caso 16 que está muy interesante y esperamos que esta información haya sido interesante. No se olviden, suscríbanse a Divulgación Total en YouTube, ahí lean historias en YouTube, síganos en Facebook, Twitter, divulgaciontotal.com
y nos conectaremos en el siguiente video. Como siempre, muchas gracias y será hasta entonces.